Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a leer, hermanos, nuestro texto esta mañana. Vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 21. Versículo 14 al versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 21. Dice el apóstol Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, dice, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, dice, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo, hermanos, nos lleva a la cumbre, dijéramos, al pináculo, a lo máximo del ministerio cristiano con esta declaración, cuando él dice en el versículo 20: somos embajadores de Cristo. Él nos lleva a lo máximo. El papel de un embajador es único, ¿no es cierto? Es único el papel de un embajador, porque el embajador está, dijéramos, apoderado por la entidad, por la nación, por la organización que lo envía, para actuar en favor de esa organización y de las relaciones de esa nación con otras personas. Dice Pablo: somos embajadores de Cristo. Imagínense qué honor, qué privilegio, qué alto honor que el Señor nos da. Por eso digo, Pablo nos lleva a lo máximo del ministerio cristiano. Pensamos a veces el pastor, los pastores, el evangelista, los líderes cristianos, como los embajadores. Pero en realidad cada creyente, usted y cada uno de nosotros, Pablo se está refiriendo a nosotros, a cada uno de nosotros. Él no se está refiriendo solo a los pastores o a los misioneros, a los evangelistas. No, él se está refiriendo a cada miembro del cuerpo de Cristo. Y dice: somos embajadores en nombre de Cristo. Hemos recibido ese alto privilegio para que en cada contacto, para que en cada relación personal nosotros podamos representar a aquel que vino del cielo. Amén, hermanos. Los corintios, dijéramos, tenían una fascinación, ¿verdad? Tenían una fascinación por los dones. Ellos estaban fascinados por los dones de esto, los dones de aquello, y era casi que sus vidas giraban alrededor de los dones. Parecido a como hemos sido muchos de nosotros o muchas de las iglesias en nuestro país. Los dones, lo máximo. Otros, y los corintios también, estaban fascinados por los ministerios. Decían: los apóstoles,
Entonces otros hasta han creado grandes organizaciones y un montón de puestos, ¿verdad? Para darle más realce quizás a los hombres, a las personas. Dice el apóstol, el pastor principal, el reverendo, ¿verdad? El obispo, el cardenal, el esto y lo otro, y un montón de títulos. Entonces Pablo, con esta declaración, él anula todo eso. Y él dice, somos, ¿qué, hermanos? Embajadores en nombre de Cristo, cada uno de nosotros. Entonces el título más grande no es el apóstol o esto, o el reverendo o aquello. No, el título más grande que se nos ha entregado por el Rey del cielo, por el Rey del universo, es que Él nos ha nombrado y nos ha enviado como embajadores en nombre de Cristo. Qué precioso, qué privilegio, hermanos. Qué oficio, dijéramos, incomparable, más que cualquier título que podamos ganar en esta vida. Y ojalá ganemos y hagamos muchos títulos y nos preparemos, pero más que cualquier título que nos puedan dar los hombres, que nos pueda dar la iglesia, que nos puedan dar las universidades y cualquier organización, el mayor y el máximo nombre, oficio, tarea que podamos recibir es el ser enviados por Cristo como sus embajadores. Ahora podemos decir, hermanos, que estos embajadores deben de tener la dignidad, la autoridad, la presencia y el poder eficaz del Dios que los envía. Todas estas cualidades deberíamos reflejar. Hay dos maneras en que podemos identificar el concepto de reconciliación, ¿verdad? Primero, claramente, cuando se refiere al evangelismo, a la predicación del evangelio, a hablarle a las personas que no han creído, ¿verdad? Y a través de la predicación del evangelio que ellos puedan, hermanos, acogerse, arrepentirse de sus pecados y acogerse a la gracia de Dios en Cristo Jesús. A través de la predicación ellos pueden arrepentirse y por medio de la fe en Cristo venir y reconciliarse con Dios. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto tiene que ver con nosotros. Y Pablo le está hablando a los corintios. Eran hermanos, era la iglesia. Y Pablo les está diciendo y les está hablando de la necesidad de que ellos estén reconciliados. Porque, hermanos, mientras estemos en este cuerpo de muerte, como le llama el apóstol Pablo, ¿verdad? Mientras estamos en este cuerpo, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa, los residuos, como dicen algunos, de nuestra naturaleza pecaminosa, que todavía está ahí y va a estar ahí hasta que nos vayamos con Cristo. Entonces, esa naturaleza adámica que está en nosotros se rebela contra Dios. ¿No lo sienten ustedes a veces, hermano? Usted se quiere rebelar contra el Señor. Ya no quiero, ya no me voy a congregar, dice. Ya no voy a no sé qué, ya no voy a servir, ya no voy a hacer lo otro, me voy a separar de esta mujer. Este cipote que se vaya por allá. Y sentimos esos deseos y esos embates, ¿verdad? Adentro del corazón, esos pensamientos que van en contra de la ley de Dios. ¿No es cierto? Entonces, como que nos enemistamos contra Dios y sus estatutos, sus mandamientos. Entonces, la reconciliación es algo con lo que debemos de vivir permanentemente. Debemos de vivir reconciliados con Dios. Pablo está hablando de eso, de volver a reconciliarnos con Él y vivir de esa manera cuando desacuerdos o esas tendencias a rechazar el evangelio aparecen en nuestros corazones. Cada persona nace afectada por el pecado. Ya usted sabe la doctrina, ¿verdad?, del pecado. Cada persona nace. Hermanos, los niños no nacen en estado de inocencia. Adán estuvo en estado de inocencia. Adán y Eva estaban en un estado de inocencia.
Pero los niños no nacen en estado de inocencia. Ellos nacen como hermanos. Según la Biblia, nacen pecadores. Tan lindos que son, ¿verdad? Los que hemos criado, ahí está una preciosa bebita. Tan lindos, ¿verdad? Tan inocentes que se ven. Se ven inocentes, eso sí, pero no son inocentes. No están en un estado de inocencia. Leí un libro que no sé, no creo que esté en las librerías, pero Los dos reinos se llama el libro, por si a alguien le interesa. Pero básicamente el libro trata, hablando de los niños, de los recién nacidos, y dicen que los niños recién nacidos son los primeros dictadores que existen. ¿Verdad? Que cuando llegan a la casa del hospital, ¿qué hacen, hermanos, los niños? Empiezan a gritar y a poner su regla, su ley, ¿verdad? Y los papás corren para un lado y para otro cuando el rey grita en la casa. Dice, y ahí van los papás, corremos y nos desvelamos y ahí nos tienen al primer grito. Por eso dicen algunos que a veces hay que dejarlo llorar un poquito, ¿verdad? Y hay que darle sus horarios y todo. Desde ahí hay que comenzar a discipular a nuestros niños. Pero los papás comenzamos a alcahuetearlos desde que llegan a la casa de los... Decía alguien, yo no sé, esto no lo tenía en el bosquejo, hermano, no sé por qué lo estoy hablando, pero creo que es un buen ejemplo. Decía alguien que en el hospital las enfermeras los educan bien bonito a los niños, ¿verdad? Ya tienen su hora de la pachita o de la lechita y todo, ya tienen su horario en la noche y todos los niños bien educaditos van para la casa. Cuando llegan a la casa se arruina todo. Ellos comienzan a mandar. Los dos reinos se llaman. Y comienza el libro a desarrollar eso. Los niños, toda persona nace con una naturaleza pecaminosa. Y a medida va creciendo el niño, la persona se va descubriendo, se va notando, se va viendo esa naturaleza rebelde a la autoridad. Esa es la realidad, ¿no es cierto, hermano? Eso es lo que vemos en todas partes, en nuestra casa, en el súper, en todo lugar. Entonces, en esas circunstancias de una raza caída, de una raza rebelde a Dios, enemistada con Dios, con sus leyes, con sus normas, entonces Dios envió a su embajador, a una raza enemiga de él. Como dice la Escritura, desde el vientre me aparté de ti. Desde el vientre me desvié. A una raza caída, enemiga de Dios. Y entonces a ese mundo mandó el Dios del cielo, el Padre del cielo, envió a su único Hijo, a Jesús, como su embajador. Pero Él no lo envió solito, sino que nuestro texto dice que Dios estaba en Cristo. Era Dios en Cristo, era el mismo Dios en Cristo que se hizo hombre y vino como embajador. ¿Para qué? Para traer el mensaje de la reconciliación, para rogarnos y para establecer las bases, lo necesario para que el mundo se pudiera reconciliar con Él. Eso es lo que Pablo está hablando ahí. Y ahí el título, embajadores. Y este ministerio que ahora Pablo dice, Dios hizo eso, pero ahora Él nos ha entregado a nosotros. O sea, Él ya lo hizo, pero ahora Él lo ha puesto en nuestras manos. Ha puesto en nuestras manos este ministerio, este mensaje, este trabajo, esta tarea, esta misión.
Y quiero que veamos aquí, hermanos, cinco cosas que Pablo, por lo menos que quiero identificar aquí en nuestro texto. 5 cosas que Pablo menciona aquí, dijéramos, en cuanto a el ministerio de la reconciliación, a esta tarea de ser embajadores, entendiendo que usted y yo somos embajadores. Entonces, mire el versículo 14 en la primera parte, versículo 14 en la primera parte. Lo primero que quisiera que notáramos aquí, hermanos, es que Pablo nos habla de lo que impulsa a estos embajadores. Él en todo el pasaje menciona lo que ya dijimos, de que Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo, porque eran sus enemigos. Ellos no querían ni podían reconciliarse con Dios. El mundo no puede por sí mismo reconciliarse con Dios. Ninguna persona puede por sí misma reconciliarse con Dios. Entonces Dios envió a su Hijo Jesús para que pudiera haber reconciliación. Entonces ahora Pablo habla de nosotros. Lo primero que menciona en el versículo 14 es lo que impulsa a estos embajadores. Lo que nos impulsa, dice, versículo 14. Porque el amor de Cristo, dice, la Reina Valera dice, nos constriñe. No sé si alguien tiene la NBI, no sé qué dice la NBI. Alguien tiene una NBI, pero creo que no usa la misma palabra, constriñe. Pero lo que quiere decir, nos obliga, dice la NBI. Dice que el amor de Cristo nos obliga, y la palabra constreñir es como apretar, pero la idea es como impulsar, es como empujar, y como traduce la NBI, nos obliga. Dice que al ser receptores del amor de Cristo, al ser testigos del amor de Cristo, entonces ese amor de Cristo, ¿verdad? Dice, nos impulsa, nos obliga, nos constriñe. Dice, porque nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar que si uno murió por todos, ahora nosotros debemos de morir también, dice. El amor de Cristo, y el amor de Cristo se refiere a su sacrificio, se refiere a su crucifixión, a su muerte por nosotros, su sacrificio. Dice, y lo que Dios hizo en Cristo, al ser testigos de eso, eso nos impulsa, nos empuja, nos constriñe, nos obliga, dice. Y ese es el motor impulsador, dijéramos. Es la energía que nos impulsa, su entrega por nosotros, su amor por nosotros, su sacrificio por nosotros, su entrega por nosotros. Todos los que hemos recibido este mensaje de reconciliación, esta embajada de paz del cielo, Jesús hizo la paz al morir en la cruz por nosotros, y todo esto, dice Pablo, nos impulsa. El amor de Cristo, su ejemplo, nos afecta de tal manera que nos obliga a hacer esta misión, a hacer este trabajo. Nos empuja a convertirnos en mensajeros, en anunciadores de la reconciliación. Amén, hermanos. Número 1, ¿qué impulsa a estos embajadores? Número 2, segunda parte del versículo 14 y el versículo 15. ¿Cuál es el mensaje de este embajador, de estos embajadores? ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Dice, la palabra de la reconciliación. Ese es el mensaje, la palabra de la reconciliación. Por eso, hermanos, fíjese qué tan contrario, qué tan ¿cuál sería la palabra? Anti-evangelio es cuando nosotros nos entregamos a la ira, nos entregamos al pleito,
al conflicto, a la disputa, al pleito, a la gritería. Cuando la naturaleza del mensaje que hemos recibido, la esencia del mensaje que usted y yo hemos recibido, ¿cuál es, hermano? La reconciliación. Es contra naturaleza del Evangelio que nosotros nos entreguemos de esa manera. Pero muchas veces, ¿verdad?, nos gana nuestro mal carácter, las circunstancias nos dominan y somos llevados esclavos a estas cosas, pero debemos reflexionar y ver que la naturaleza del mensaje, ¿en qué consiste este mensaje de estos embajadores? Es la reconciliación, la palabra de reconciliación. Y todo eso está centrado en el mensaje de la cruz. Esa palabra de reconciliación está centrada en la cruz porque no puede haber reconciliación sin la cruz, hermano. No podemos reconciliarnos con Dios sin la cruz de Cristo. No puede haber reconciliación. No podemos decir, Señor, a partir de hoy me voy a portar bien, ¿verdad? Ya vas a ver. Yo me voy a portar bien y voy a estar bien contigo a partir de hoy. Todo lo que hice de ahora para atrás ya no, pero hoy me voy a portar bien. No basta esa buena intención, no es suficiente. Ya a partir de hoy voy a ir a la iglesia, a partir de hoy voy a hacer buenas obras, a partir de hoy voy a hacer esto, lo otro. No basta eso. Cristo pagó en la cruz, murió en la cruz, para que pudiera haber reconciliación, porque, hermanos, Dios en verdad está airado contra el pecador, como dice el Salmo 7, versículo 14. Todos los días dice, el Señor Jehová está airado contra el impío, todos los días. Romanos 1:20, ¿verdad? Dice que se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Dios está airado con el ser humano, está enojado por su rebeldía. Si usted y yo como padres, ¿cuántas veces nos hemos enojado y hemos pasado enojado con nuestros hijos por su mala conducta, por lo que sea? Imagínense un Dios santo, perfecto, justo. ¿Cómo puede estar indiferente al pecado del hombre? No, por eso Él tuvo que sacrificar a su hijo. Dios mató a su hijo en la cruz para que entonces pudiera haber reconciliación y paz entre Dios y nosotros. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje de los embajadores, que implica, como dice, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, esto implica la muerte de un inocente por los culpables, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La cruz implica la muerte, se le llama, ¿verdad?, en la teología, la muerte vicaria, que quiere decir la muerte sustituta. Cristo murió por nosotros. Nosotros merecíamos el juicio y el castigo de Dios, pero ahora podemos estar en paz con Dios porque Cristo pagó por nosotros en la cruz, nos sustituyó a nosotros. Eso se llama vicario, ¿verdad? Él murió por sus enemigos, por los enemigos de Dios. Y todo eso, hermano, implica que hemos sido justificados por medio de la fe en Jesús, en su sangre. Hemos sido justificados delante de Dios. Usted ya no tiene que estarse justificando o sacar una coartada, como muchas veces se enseña, ¿verdad? Y se usan métodos en la misma iglesia equivocadamente, métodos psicológicos, como por ejemplo dice, vamos a hacer una regresión, ¿verdad?, al pasado, porque usted
por lo que le hicieron de niño, por eso usted ahora es esto. Es que usted sufrió mucho de niño y por eso hoy usted se ha convertido en esto. Sí, es cierto que por lo que vivimos de niño probablemente nos afectó y hoy nos ha afectado y somos como somos, sin duda. Pero eso no nos justifica delante de Dios que no tuvimos padres tan buenos, no fuimos a un buen colegio. De niño éramos el patito feo, ¿verdad? Que todos claro, ya de grande nos convertimos en un cisne hermoso, pero de niño usted era el patito ahí que todos molestaban y todo eso lo traumó. Es que, hermano, yo tengo un montón de traumas, por eso yo soy así como soy y a veces caigo mal y usted sabe, ¿verdad? Usted entiéndanme, aguántenme así porque me maltrataron de niño, mi papá nos abandonó, mi mamá no sé qué y tantas cosas, si viera el hermano que tenía y los vecinos y por eso yo soy así. Todo eso no nos justifica delante de Dios. Amén, hermanos. Solo hay algo que nos puede justificar delante de Dios. ¿Qué es, hermano? La cruz de Cristo Jesús, la fe en el Hijo de Dios que murió por nosotros. Entonces ese es el mensaje que la gente necesita oír para reconciliarse con Dios. Hermanos, si le damos otro mensaje a las personas pueden venir a la iglesia, pueden más o menos, dijéramos, reformarse, mejorarse, pero no se van a reconciliar con Dios. Alguien puede ser muy moralista, dijéramos, no hacerle daño a nadie, dijéramos, pero de eso no lo justifica, no lo reconcilia con Dios. Número 3, versículo 16 y versículo 17. ¿Cuál es el resultado de esta embajada? Veamos el resultado en aquellos que reciben y creen. Porque, hermanos, fíjese, la iglesia es la embajada de Dios en la tierra. El Dios del cielo, el Dios del universo, el que hizo los cielos y la tierra, tiene una embajada en la tierra y esa embajada es la iglesia. La iglesia en su conjunto es la embajada de Dios y los miembros de la iglesia somos los embajadores de Dios y vamos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos, ahorita estamos en la embajada. Cuando salimos por esas puertas y esos portones, vamos como embajadores en nombre de Cristo. Cuando usted está en su negocio, en su oficina, en su trabajo, en su clínica, en su despacho, entonces usted es un embajador ahí en nombre de Cristo, ¿verdad? Allá afuera, aquí es la embajada, cuando nos juntamos todos. Ahora, ¿cuál es el resultado? Dice Pablo, de aquellos que reciben y que creen y reciben este mensaje, versículos 16 y 17. Dice Pablo, de manera que nosotros, o sea, nosotros que somos los que hemos creído, hemos recibido este mensaje, dice, de aquí en adelante, o sea, del momento en que alguien cree el evangelio, acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿qué es lo que ocurre en la persona? Dice, de ese momento en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque algunos conocimos a Cristo en la carne. La religión nos enseñó de Cristo, pero no habíamos nacido de nuevo. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, se ha creído, ha recibido el mensaje, lo ha tomado en su corazón, ahora es una nueva criatura. ¿Qué implica eso? Dice, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si una persona dice, yo soy cristiano, dice, ¿desde cuándo es cristiano usted, fulanita, sutanito? Es que yo nací en el evangelio, hermano.
Ah, nació en el Evangelio. Qué lindo. Mis hijos nacieron en el Evangelio. Pero no por eso son nuevas criaturas. No porque mi hijo nació en el Evangelio, nació en la iglesia y creció en la iglesia y fue a una escuela cristiana y recibió todos los currículums de la iglesia desde niño, todos los grupos, pasó, se graduó en todo eso. Eso no quiere decir que ese joven, ese niño es una nueva criatura. No es así. Él tiene personalmente que creer, recibir a Jesús y recibir el milagro de ser hecho una nueva persona, una nueva criatura. Esos son los embajadores, está diciendo Pablo. Las nuevas criaturas, porque han nacido de nuevo, quiere decir, han sido regenerados por el poder del Espíritu de Dios, el poder de la palabra, han sido regenerados por dentro, han sido transformados en su naturaleza y ahora tienen una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu de Dios, y se han convertido en nuevos ciudadanos del cielo. Son ciudadanos del cielo. Ahora su ciudadanía ya no está en la tierra. Ya no solamente piensan en las cosas de este mundo, en las cosas de abajo, en las cosas de la carne, porque el que piensa y se entrega a las cosas de la carne, lo que va a cosechar ya sabemos que es carne, más corrupción. Pero el que nace de nuevo por el Evangelio, entonces es un ciudadano del cielo, tiene una nueva mente, un nuevo corazón, y su entendimiento ya comienza y va a ser renovado a través del proceso de santificación, ¿verdad? Entonces, producto de todo eso, ahora tiene una nueva, dijéramos, visión, se le llama cosmovisión, ¿verdad? Una nueva visión del mundo, ve las cosas diferentes. Hay quienes han testificado y han dicho: cuando yo conocí a Cristo, dijo alguien, cuando salí del lugar donde yo recibí a Cristo, dice, cuando me di cuenta que existía el sol. Miraba todo bien iluminado, brillante. Miraba qué lindas eran las plantas. Me recuerdo un testimonio, que lo verde y los colores, y vi todo diferente. Vi a mi esposa diferente, vi a mis hijos diferente, vi a las personas de otra manera, porque eso es lo que ocurre, lo que Pablo está diciendo. De ahora en adelante, dice, ya no conocemos según la carne a las personas. ¿Cómo actuamos los humanos hablando en las relaciones humanas en todas partes, hermano? Aquí acabamos de tener una gran escuela en nuestro país, en el gobierno. Si usted, como en la carne, usted tiene que escoger entre dos personas, ¿a quién va a escoger? ¿Favorecer a alguien? ¿A quién va a favorecer? A su familia. Eso es lo que debe ser, pues sí, en la carne. Aunque sea ilegal, aunque sea nepotismo, aunque sea esto. ¿A quién va a defender aunque ya no tenga la razón? A su chero. Es que este es mi amigo del alma, hermano. Eso es lo que está Pablo en la carne. Este es mi chero desde niño, es mi chero, y yo te voy a proteger. Yo voy a decir que conmigo estabas, aunque no estabas conmigo, pero vos sos mi chero. Te voy a proteger. Porque somos compas, ¿verdad? Alguien, no levante la mano, pero alguien ha actuado así alguna vez, hermano. Tal vez usted porque desde chiquito conoció a Cristo y ya, pero los que ya lo conocimos algo grande, hermano, quizás, no, si esta es mi raza, pues, esta es mi raza, esta es mi cría, esta es mi gente, esta es mi mara. Entonces estos son los que yo voy a proteger.
Pero Pablo está diciendo algo diferente, algo loco, hermano. Dice, ya no conocemos a nadie más según la carne. Aún si a Cristo lo conocimos. Yo conocí a Cristo según la carne, de niño. Yo conocí a Cristo en un crucifijo, desde niño. Conocí a Cristo en un crucifijo. Y por un tiempo, porque mi abuelo así le decía, no porque así decía la gente, pero yo decía, el Cristo, el colocho. Así conocí yo a Cristo, el colocho. Y como así lo presentaban en las películas, colocho. Y peludo. Yo decía, Cristo, el colocho. Y así. Entonces, pero hermanos, cuando Pablo dice ya no conocemos según la carne a las personas, es algo así como lo que dice en Gálatas capítulo 3, les voy a leer el versículo 28. Dice que en Cristo, dice, ya no hay judío ni griego. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que hay un cambio de perspectiva, ya no son cuestiones raciales. ¿Por qué hay guerras en el mundo, hermano? Por las razas, esa es la razón de las razones principales. ¿Por qué Hitler quiso matar a todos los judíos y a otro montón de gente? Por cuestiones raciales. ¿Por qué la guerra de los Balcanes? ¿Por qué la guerra en Siria? ¿Por qué la guerra en Irak? ¿Por qué la guerra aquí, la guerra allá? Por cuestiones raciales. Porque mi raza es mi raza. Pero dice, en Cristo ya no hay razas. ¿Cómo es su mentalidad? Estos son puntos de que uno se escudriñe si de verdad estamos en Cristo, ¿no? Pues si hemos sido renovados en nuestra manera de pensar. Claro, luchamos con esto. En algún momento vamos a luchar, vamos a tomar decisiones, pero de corazón. Ya no, dice, ya no hay judío ni griego. Ya no es cuestión de razas. Dice, ya no hay esclavo ni libre, o sea, ¿cómo se llama? Condiciones sociales. Ya no se trata de clases sociales, como en la India, de castas. Ya no se trata de clases sociales, de ricos, de pobres, de esto, de lo otro. Ya no vemos a la gente así. Ya no vemos a la gente por su raza, por su condición social. En la iglesia entonces vamos a servir a los ricos y famosos. Ay, al pobre, como dice Santiago, vos sentate por ahí. Esa es la carne. Si usted ve eso en la iglesia, no se desanime. Ay, es que en la iglesia como son. El hermano aquel cuando viene fulanito, le hace así, ve. Como la perrita del pastor Jaime, ¿verdad? Que baila, que le hace así la perrita. Hay gente que cuando viene fulanito baila así, le hace todo, como dice aquel, el mingo mingo. Pero cuando viene Juan de los Palotes, ni lo vuelve a ver. No se desanime por eso. Por eso hay que leer la Biblia y venir a los cultos, ¿verdad? Para oír la palabra. ¿Eso es qué es eso? Este está en la carne, diga. Esta hermana está en la carne, este hermano está en la carne, por eso actúa así. Si estuviera en el Espíritu no actuara así. No ha sido regenerado quizás, a saber, o no, su mente no ha sido renovada. Y lo último que dice Pablo es, no hay varón ni mujer, o sea, cuestiones de género. Hoy que está de moda eso. El machismo, el feminismo, que quién es mejor, si los hombres o las mujeres. No se trata de eso. En Cristo no son cuestiones raciales, no son cuestiones de clases sociales, no es cuestión de si hombres o mujeres son, quién es mejor que el otro, quién es más inteligente. Es que la mujer es multitarea, dicen.
Y los hombres son dunditos, solo son unitarea, son dundos los hombres, dicen. Pues esa teoría no está muy comprobado eso. Hombres y mujeres, ambos son súper inteligentes. Cada uno con diferentes cualidades, características. Porque ambos fueron hechos a la imagen de Dios. Los hombres, como ha sido en nuestro país y en nuestros países, y a través del machismo, el menosprecio a la mujer, el maltrato, que ya estamos cansados de eso. ¿O no están cansados ustedes de eso, hermano? En Cristo, pues. Y la iglesia también favoreciendo el maltrato de los hombres con las mujeres, pastores diciéndole a las mujeres, aguante a su marido sin vergüenza. Maltrato de la iglesia ha cultivado eso, sí, testimonios terribles que he oído yo, no solo aquí, en otros países. Bueno, el otro día tuvimos la visita, prima o qué de ustedes, Carlos. Ella, porque es un testimonio público, por eso lo menciono. Una cosa, lo que vivió en una iglesia ella. Pero como el esposo era el diácono y querían protegerlo y todo lo que ella sufría y todo, tenía que callarse. Una cosa terrible. Entonces, hermano, el resultado de esta embajada, ¿cuál es el resultado en la vida de la iglesia? Todavía estamos en la carne y luchamos con estas cosas, pero un cristiano honesto, sincero y verdadero no quiere esas cosas, ¿verdad, hermano? ¿O cuántos dicen, queremos seguir viviendo así? En la diferencia de clases, en el desinterés de las clases sociales, en el maltrato de la mujer, en el menosprecio y en el pleito entre hombres y mujeres, y viene esta con otras cosas y todas esas cuestiones. No, ya no queremos eso. Número 4, hermano. Ya me entretuve mucho ahí en el 3. 18, 19, versículos 18 y 19. Pablo habla del origen. ¿Cuál es el origen de estos embajadores? Dice, todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando usted dice, cuando yo digo, no, yo no le voy a hablar a esa persona por todo lo que me ha hecho. ¿Estamos actuando como el evangelio, hermano? No. Cuando usted guarda las cosas que le han hecho para dañarlo, y lo han hecho, y usted tiene razón, lo han ofendido, lo han denigrado, lo han dañado, le han robado, lo han maltratado, todo lo que podamos imaginarnos, todo lo que pudieron habernos hecho, y es cierto, es verdad. Pero ¿qué dice? ¿Cómo funciona el ministerio de la reconciliación? ¿Cómo se originó esto? Dice, Dios, mandó a su Hijo y tuvo que hacer algo para poder hacer eso. No tomó en cuenta sus pecados, o sea, todas las ofensas que habían hecho contra Él. Porque si Él hubiera tenido presente todas las ofensas que habíamos hecho contra Él, ¿cómo manda a su Hijo por los pecadores? Pero Él
Dice, no le tuvo en cuenta sus pecados y lo envió. Y Él así le dio inicio. Él es el gran iniciador. Él es el autor de nuestra salvación. Ahora le amamos, dice la Escritura, porque Él nos amó. Primero Él es el origen. Él es el autor de la salvación, del ministerio de la reconciliación. Y por último, número 5. El carácter, hermanos, en que actúa estos embajadores. Versículo 20 y versículo 21. Mire el carácter, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice que es como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice. O sea, el carácter, la manera. Somos pacificadores, amados hermanos. Usted y yo no podemos estar en pleito con nadie. Amén, hermano. Y esta mañana, si alguno de usted está en conflicto con alguien, lo que esté de su parte, hágalo hoy mismo si es posible. No deje pasar esta semana y haga la paz con esa persona, pero no podemos estar en enemistad con las personas. Va en contra de nuestro Salvador, va en contra del mensaje que Él nos ha entregado, va en contra del carácter de estos embajadores, del oficio, del trabajo que Él le ha dado a usted y a mí. No podemos, tenemos que renunciar a esas cosas y buscar la paz, como dice Pedro, con todos los hombres y hacer lo que esté de nuestro lado. Entonces, cuando presentamos el Evangelio, hermano, no debemos hacerlo de una manera agresiva como muchos métodos han habido en la iglesia. Agresivo, ¿verdad? Condenando a la gente y diciendo, ya no le hablo a este, ya me cansé. ¿Quién es usted y yo para cansarnos de hablarle a la gente? ¿Verdad? No. Hay que hablarle, hay que seguir. Y yo esta mañana quiero animarle a que oremos por esa gente que, claro, uno se cansa a veces, uno es humano, ¿verdad? Pero oremos, quizás esa persona no le deja hablar a usted, no le permite que usted le comparta del amor de Cristo, pero no le puede impedir que ore por él o por ella, ¿verdad? Ore, téngalo en su lista y en su agenda, en la mesita de noche, tenga la lista, en la mañana, en la noche, cuando usted tiene esos momentos de meditación, ore por esos nombres, por esas personas. Pero quiero concluir, hermanos, con esto. Todo cristiano es llamado e impulsado por esta fuerza celestial, ¿verdad? De la que hemos estado hablando, de este amor de Cristo que nos impulsa, nos constriñe. Entonces, mire, vamos a poner ahí un círculo concéntrico para concluir. Ahí está. Dijéramos que ese centro, ese núcleo es usted, soy yo. Usted es un testigo por medio del cual Dios puede exhortar a ciertas personas, no, algo otras no. Pero hay personas que quizás solo usted les puede hablar. Solo usted tiene acceso a esas personas, nadie más. Pensemos en eso. Dios en usted es la única esperanza, la única alternativa para esas personas que solo a través de usted pueden tener acceso al Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos círculos concéntricos según nuestras relaciones y nuestros círculos de influencia, ¿verdad? Primero, ¿dónde tenemos que estar en paz, hermano? En la familia, en nuestra casa. Ahí
el matrimonio, los hijos, la familia extendida, ¿verdad? Como le llaman. Estar en paz con la familia. Ser esos testigos de Cristo. Pero ¿cómo puede ser que mi hermano me vea como su enemigo? ¿Cómo puede ser que mi hermana diga que y hable mal de mí como cristiano? ¿Cómo puede ser eso? Que mi hermano tenga un concepto de que soy un engreído. ¿Cómo puede ser eso? No, no puede ser. Somos embajadores en nombre de Cristo. Llevamos el mensaje de la reconciliación. Somos pacificadores, somos pacifistas. Entonces la familia, luego hermano, el vecindario. Estamos peleados con el vecino porque las gallinas del vecino vinieron y nos arruinaron el sembradillo que teníamos. ¿Qué vamos a hacer para ponernos en paz con el vecino? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero el vecino, porque sacan al perrito y se hace popó ahí en nuestro jardín. Y lo peor que lo hace a propósito. Lo saca en la mano. Y entonces vamos a enemistarnos. ¿Cómo? Yo no le voy a decir cómo lo va a hacer, pero usted pídale al Señor sabiduría. Porque está mal que le llegue. Mire cómo hace. Póngale pica pica el zacate. Yo no sé, algo va a hacer. Vaya a hablar con el vecino. O va a sacar el vecino saca al pequinés ahí, o ¿cómo se llama? Al perrito salchicha chiquito. Y usted saca al bulldog así a que vaya también a hacerle allá para desquitarse. Vecino, hermano, compañero de trabajo o de estudio. Los compañeros de trabajo, hermano. Yo sé que en los trabajos es difícil. Más si usted quiere ser cristiano es difícil. ¿Verdad? A veces es difícil. Yo le podría testificar cuando... Terrible, las intrigas a veces, los intereses y tantas cosas que hay en los trabajos. Pero dice, manso, ¿cómo? Paloma, ¿verdad? Y astuto, como serpiente. No para picar al otro, y no porque está abuso. No es porque se lo engancharon, sino porque usted dejó, pues. Usted está consciente de lo que está pasando, no es que sea dundito, pero usted es un embajador de Cristo, ahí en medio de ese infierno, porque a veces son infiernos las empresas, los lugares de trabajo, son verdaderos infiernos. Y cualquier encuentro esporádico, por eso usamos la pulsera de colores. Por alguna persona que se nos presente en el camino y le vamos a compartir el evangelio, le vamos a compartir este mensaje precioso de reconciliación y lo vamos a hacer en el carácter de Cristo. ¿Cómo vino Cristo, hermano? Como cordero. Va a venir como león, pero todavía no. Estamos en la era del cordero. Nosotros no estamos para condenar a la gente, sino para presentarles el camino de salvación. Y dice, como que Dios está, dice, rogando por nosotros. ¿Qué tal si rogamos esta mañana, hermanos? Oramos esta mañana. Y hermanos, esto es lo que queremos hacer en la celebración global. Este mensaje, esta misión, este trabajo que el Señor nos ha encomendado, queremos absorber todo esto, dijéramos la filosofía de todo esto, el pensamiento de todo esto, la naturaleza de lo que implica ser embajadores, todo eso, hermano. Queremos que la celebración global sea un tiempo de absorber estos valores, dijéramos, y tener mayor conciencia. De aquí a 2 meses que vamos a tener la celebración global, que nosotros
como congregación, hermanos, seamos conscientes de este gran privilegio que Dios nos ha dado, donde quiera que el Señor nos tiene trabajando, donde quiera que el Señor nos tiene haciendo lo que hacemos, que seamos esos embajadores de Cristo, en nombre de Él. Padre, esta mañana oramos a ti.